piensa por el negocio, es decir, no pienses por ti. Prefiero que un cliente se vea afectado solo por no parecer un jefe capullo. O sea, tío, es que el trabajo del jefe es ser un cabrón, porque si no la empresa se hunde. Tú no quieres que otros profesionales critiquen tu trabajo. ¿Quién es otra persona para criticar lo que tú haces? Nunca una persona que esté haciendo más que tú te va a criticar porque sabe lo que cuesta hacer. Hazlo aunque te resulte incómodo. ¿Qué confianza tiene el cliente en la persona que le has puesto cuando tienes que ir tú detrás cada día a poner el último detalle? ¿Por qué el criterio del referente es mejor que el mío? Algo de lo que me doy cuenta es que la gente no se conoce. Lo que más te va a acompañar en tu vida es tu mentalidad, es la forma de pensar, es la forma de actuar. Ostras, es que es más listo que yo. Lo que te lleva del punto 0 al punto 1 no es lo que te lleva del 1 al 2 o del 2 al 3. Muy buenos días y bienvenidos una semana más, una mañana de lunes más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo eliminar tu ego para hacer crecer tu negocio. Sé que esto no es una estrategia, no es un hack, no es un truco, no es una nueva captación de clientes, pero vemos que según vuestro negocio crece o incluso cuando estáis empezando, muchas veces vuestro ego o vuestra mala gestión de vuestro comportamiento hace que el negocio no avance. Entonces vamos a hablar de esto con el experto en relaciones humanas por la universidad. ¿Qué pasa, Baristo? ¿Cómo estamos? A ver, no soy experto en relaciones humanas, pero algo que sí que sobre lo que he reflexionado bastante y que de hecho lo he estado como compartiendo un montón, sobre todo a nivel interno, es que algo de lo que me doy cuenta es que la gente no se conoce. Es decir, muchas veces nuestro negocio no crece o no conseguimos los resultados que queremos porque no sabemos por qué hacemos las cosas. O sea, hay determinados comportamientos de personas que si tú te parases con ellos a reflexionar, a hacerles preguntas, no tendrían ni idea de por qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, en ocasiones es complicado, o en la mayoría de las ocasiones es complicado obtener un resultado cuando ni siquiera sabes qué te está motivando a tomar una acción. Entonces, creo que el episodio va a ser muy chulo porque independientemente de hablar de estrategias, de hacks, de trucos, de lo que sea, es decir, lo que más te va a acompañar en tu vida es tu mentalidad, es la forma de pensar, es la forma de actuar. Y tus decisiones determinan tus acciones. Y si no sabes por qué estás tomando las decisiones, pues obviamente esas acciones tampoco las controlas, ¿no? Por mucho que nosotros digamos que sí. Entonces creo que se ha quedado un episodio chulo, o que vamos a tener un episodio chulo de comentar como diferentes acciones en las que la gente ni siquiera es consciente de por qué las está haciendo y qué deberían de hacer en su lugar. Así que vamos con ello. Sí, o sea, vamos a explicaros cuál es el funcionamiento del podcast a modo de examen interno, ¿no? Como que estés en tu casa diciendo, oye, esto me pasa, esto no me pasa, ¿no? Porque al final hemos enumerado las que creemos que son como las más graves. Hay muchas otras, cada uno tendrá, digamos, unos situaciones, problemas u otros, pero sobre todo queremos que os paréis a escuchar este episodio diciendo, oye, ese soy yo, esa soy yo, o ese o esa no soy yo. Porque como decimos, hemos enumerado y para que entendáis las reglas del juego, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a poner diferentes situaciones en las que creemos que, pues, ya sea ego, cualquier tipo de comportamiento, ¿no?, está en el negocio cuando no debería ser lo que prime en ese momento. Luego, ¿cómo te está afectando? ¿Qué ocurre con tu ego? ¿Por qué me ofendo? ¿Por qué me altero? ¿Por qué me siento grande o pequeñito? Y por último, y más importante, ¿cómo afecta eso al negocio? Porque, mira, hace poco justamente yo tengo, pues, por suerte, digamos, una de las partes buenas de vivir en Andorra es que conoces a muchas personas con negocios exitosos, y me acuerdo de un amigo que me decía, tío, me voy a salir del negocio porque siento que mi negocio es mi ego. Es decir, ¿sabes? Cuando yo estoy bien o cuando yo me siento súper bien, el negocio es genial. E incluso cuando yo, pues, no soy capaz de, pues, hablarle a un empleado, a un cliente, lo que sea, el negocio va mal y el negocio va bien, pero soy yo. Entonces, como que muchas veces esta persona, por suerte, se dio cuenta, pero hay personas que no se dan cuenta y es mucho peor. Entonces, Baristo, ¿cuál es la primera situación en la que, digamos, nos encontramos con este problema de ego, no saber gestionar un poco esa mentalidad? Pues puede ser, por ejemplo, que alguien del equipo tiene una mejor idea y no la aplicas porque crees que tú eres el más listo y nadie puede tener mejores ideas que tú, ¿no? Entonces, en este caso, esto es normal porque, o sea, cualquier persona que intenta iniciar un negocio es porque tú realmente consideras que tienes unas buenas habilidades, por regla general, no siempre, pero suele ser una persona que confía en ti mismo y obviamente tú eres el que ha sido capaz, sobre todo al principio, de llevarte del punto 0 al punto 1. Entonces, como que tienes muchas pruebas de que lo que tú haces funciona y eso tiene, o sea, como que tienes un refuerzo positivo. Y eso es súper bueno porque sin esa confianza es imposible iniciar un negocio. Pero como siempre decimos, lo que te lleva del punto 0 al punto 1 no es lo que te lleva del 1 al 2
2 o del 2 al 3. Entonces aquí lo que suele ocurrir es que, claro, alguien de tu equipo, pues imagínate, ¿no? Plantea esa idea, plantea esta forma de hacer mejor las cosas y hay personas que dicen, oye, no quiero hacerlo. O sea, aunque tú estés pensando por dentro que la idea es buenísima, simplemente porque quizá delante del resto del equipo eso va a quedar como, ostras, es que es más listo que yo o tiene mejores ideas que yo. Y es una forma súper clara de estar frenando el crecimiento del negocio por proteger tu ego en este caso. Entonces, bueno, creo que es una situación como que súper simple y que refleja claramente lo que sucede y que se solucionaría simplemente si en lugar de pensar en ti, pensara en qué es lo mejor para el negocio, ¿no? De hecho, voy a haceros un poco un... ¿cómo se llama cuando cuentas el final de la película? Spoiler. Un spoiler, que básicamente, o sea, ahora veremos diferentes problemas, pero la solución a cada problema es piensa por el negocio, es decir, no pienses por ti. Entonces, segundo punto es cuando no tienes esa accountability, ese rendir cuentas con el equipo o un cliente porque prefieres quedar bien, ser ese entrenador amigo, ese jefe amigo, ¿no? A tener, digamos, un poco las personas con orden y que el negocio avance. Entonces, vamos a hacerlo súper rápido. En el caso, por ejemplo, de los empleados, que sé que es el caso menos común porque no todo el mundo tiene empleados, es muchas veces el punto, oye, le he dicho a un entrenador que haga esto, no lo está haciendo, se lo he dicho 4 veces, no lo está haciendo, y por no decir solo una quinta o no despedirlo por ser el jefe malo, el jefe pesado, el jefe capullo, prefiero que un cliente se vea afectado o un cliente no obtenga servicio en el estándar que yo quería que fuese, solo por no parecer un jefe capullo que de hecho, o sea, yo recuerdo cuando yo empezaba a trabajar en casinos y demás, ¿no? Que siempre me decían, tío, es que el trabajo del jefe es ser un cabrón. Porque si no la empresa se hunde, y no un cabrón de mala persona, pero de tener a la gente a raya. Entonces, creo que es muy interesante este punto y para que lo veáis más claro, os pasa cada día con clientes. Tenéis un cliente que sabéis que no está cumpliendo, que sabéis que os puede estar mintiendo y preferís hacerle ver al cliente que sois el entrenador simpático y demás y no decirle, cliente, sé que me estás mintiendo, que ser un entrenador que parece como que está en contra del cliente. ¿Y cuál es el problema de esto? Se lo llevamos al negocio, que la gente no renueva porque no tiene resultados. Entonces, situación clásica, cliente no está cumpliendo. ¿Qué hace tu ego? Prefiero caerle bien al cliente y que no vea que le voy a decir, cliente, sé que me estás mintiendo porque prefiero caerte bien a que tengas resultados. Problema en el negocio, la persona no obtiene resultados, no renueva y nos preguntamos por qué ocurrió esto. Entonces, solución, mira por las métricas del negocio, trata al cliente con educación, pero dile la verdad, cliente, me estás mintiendo, así no llegaremos a ningún lugar. Total. Y ahora vamos a comentar uno que es muy frecuente, que es crear contenido para educar a tu audiencia y que te compren y no solo para tener alcance o likes o tener miedo al que pensarán de ti si vendes. Y este es como súper frecuente, sobre todo cuando estamos empezando, el hecho de crear contenido. A ver, creo que cada vez más esa mentalidad de que a los profesionales sepan, vale, no tengo que crear contenido para otros profesionales, como que saben que no tienen que crear el contenido para otros profesionales, eso es el nivel 1, pero el segundo es atreverte a hacerlo, ¿vale? Y, como hemos dicho muchas veces, no tener ese miedo al qué dirán, ¿vale? Y esto pasa por 2 motivos. Primero es por no tener claro por qué lo estás haciendo. Es decir, tu negocio tiene una misión, que puede ser ayudar a las personas a vivir sin dolor de espalda, a correr más rápido, a perder peso, lo que sea. Y tú, para cumplir esa misión, tienes que comunicarte con las personas que tienen ese problema, no tienes que comunicarte con otros profesionales. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Pero es cierto que quizás al principio, oye, pues no tienes la estrategia completamente clara o no sabes cómo hacerlo, pero eso sería como un primer paso. Pero el segundo paso es decir, y aquí el ego se ve clarísimamente en, claro, tú no quieres que otros profesionales critiquen tu trabajo. Cuando yo siempre he comentado esto de quién es otra persona para criticar lo que tú haces. Es decir, o sea, además es que este es el ejemplo súper claro. Nunca una persona que esté haciendo más que tú te va a criticar porque sabe lo que cuesta hacer. Criticar es súper fácil. Yo llego, me meto a tu perfil, tú te has podido pasar una mañana entera, 2 días enteros, una semana entera preparando un post para ayudar a tu audiencia y llega otra persona y lo critica. ¿Cuánto se tarda en hacer ese comentario? 10 segundos. ¿Cuánto se tarda en preparar el contenido que tú has creado? Puede que horas, puede que días, puede que incluso semanas. Entonces, siempre digo, criticar es fácil, aportar, ayudar, poner contenido de ahí fuera es lo difícil. Por lo tanto, ¿qué te importa la opinión de una persona que está haciendo menos que tú? Eso por un lado. Y luego, ¿qué te importa la opinión de una persona
que no tiene la vida que tú quieres. Por lo tanto, sé que esto cuesta, a ver, y yo he sido el primero que se ha sentido afectado por eso, que cuando empecé a crear contenido era como, más que yo por otros profesionales, era como, ¿qué van a decir mis amigos? Si ahora estoy poniendo ahí vídeos en redes, que sí que estoy haciendo. Es perfectamente normal, ¿de acuerdo? Y aquí el consejo es, hazlo aunque te resulte incómodo. Es decir, eso te va a pasar. Ya sabes que te va a pasar y ya te lo estamos advirtiendo. Hazlo aunque te resulte incómodo, porque esa incomodidad que tienes ahora va a ser la normalidad dentro de poco, y te digo que puede inspirar a muchas personas que estaban en su casa teniendo miedo a hacerlo, y gracias a que tú te has atrevido, es como que has abierto el camino para ello. Creo que eso es muy importante. Quiero ahondar un poco más en el punto de los niveles, por así decirlo, de ego y el contenido, porque creo que esto no lo hemos hablado previamente, pero creo que puede ser interesante. Imaginamos el nivel 1, del 0 al 1, que es hablo para otros profesionales, ¿no? Y creo contenido para que me digan, Evaristo, eres un crack, pero pues no tengo ningún cliente, ¿no? Ese es pasar del 0 al 1. Del 1 al 2 es el punto en el que, vale, sí que sé que tengo que hablarle a esos clientes, pero no creo un contenido más enfocado en la venta, en la educación y demás, porque sobre todo pienso que otros profesionales o incluso algunos clientes van a pensar de mí como, hostia, pues vende un montón, ¿no? Como yo siempre hago la broma, entonces abres un restaurante y que lo abres días alternos para que la gente no vea que vendes un montón. Es decir, días te doy de comer, días no, porque no pensará la gente que yo cada día voy a poner platos de comida, no sé a qué. Y luego el tercer punto está, que esto es un poco más avanzado, cuando vas a hacer cosas realmente grandes. Es decir, cuando ya empiezas a pensar, digamos, a temer qué piensan los desconocidos. Porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta en ese punto, la actitud que tenía grabando un vídeo, por ejemplo, en mi casa o en la calle es súper diferente. Porque decía, hostia, tío, pasa por ahí una persona y está viendo que digo que perder peso no sé qué. Entonces, ahora, por ejemplo, con algunas personas, con algunos compañeros de Consolida, he hablado muchas veces en el clásico menú del Mercadona que se pone de deslizar. Digo, con los recursos que tienes, ve al Mercadona. Ve al Mercadona, cógete una cámara y graba el menú en el Mercadona, que se viralice, que tiene mucho más alcance. ¿Y qué dirá la gente del Mercadona? ¿Qué dirán las personas que pasan por ahí al lado cuando critico una galleta que van a comprar? Tío, o sea, cuando esa gente vea tu vídeo en YouTube o donde sea, les vas a ayudar un montón. Y sin que te compren ni siquiera, van a cambiar las galletas. Entonces, que de verdad que penséis otra vez, ¿qué es lo mejor para el negocio? Que yo me vaya al Mercadona. No he hablado de criticar al Mercadona, de insultar a Juan Roig, de irnos al populismo de la izquierda. No hablamos nada de eso, pero tío, haz las cosas que tengas que hacer por el negocio, porque otra vez, el negocio no es tu ego, el negocio es el negocio y las métricas son las que tienes que respetar. Así que vamos con el siguiente punto, que básicamente es cuando comenzáis a delegar, o bien no delego porque miedo, oye, pues ¿sabes qué? Si yo soy el mejor, entra gente en el equipo y la va a liar, que va a hacer todas estas cosas, ¿no? O incluso delego y estamos microgestionando el equipo, metiéndonos la mano en el soporte, ¿no? La persona dice, 3x4, RIR 8. Y tú le dices, bueno, RIR 8, RIR 9. Y es como, no, es decir, en este caso el entrenador es el que tiene que hacerlo. Entonces, aquí, para que veáis la pregunta es, ¿quién ha creado un proceso ya contratado para delegar a una persona y siente que trabaja lo mismo que antes, pero pagándole a una persona? O sea, si sientes esto, más allá de que la persona esté en una fase de aprendizaje o similar, es porque tú estás metiendo siempre tu ego dentro del negocio porque crees que eres el mejor. Y punto número 1, si tú eres el mejor, estás jodido, porque tu negocio va a crecer hasta tu capacidad intelectual y por suerte aquí ninguno somos Einstein, entonces pues es mucho mejor que contratas a personas con más habilidad o por lo menos con más proyección que tú. Y en segundo punto, que párate a pensar la confianza que siente el cliente cuando, por ejemplo, le corrige un entrenador y tú vas detrás a darle otra anotación. ¿Qué confianza tiene el cliente en la persona que le has puesto cuando tienes que ir tú detrás cada día a poner el último detalle? Y además, ¿qué confianza tiene el entrenador en sí mismo cuando ve que su jefe, por llamarlo de algún modo, está siempre encima de él, está diciéndole delante del cliente, oye, te faltó decirle esto? Entonces, creo que es muy importante que entendáis, hay que delegar porque si no, hay que delegar. Si quieres crecer, hay que delegar. Si no quieres crecer, pues no pasa nada. Pero no empieces a pensar que eres el mejor y que tu ego sea incluso es que voy a proteger al cliente. ¿Para qué? Estás protegiendo al cliente porque le haces ver que tú eres el inteligente, pero estás destruyendo a tu equipo. Porque no estás dando la confianza a la persona. Entonces, otra vez, párate a pensar qué es lo mejor para el negocio. Que el entrenador lo corrija y quizás yo por privado voy a decirle al entrenador, hey tío, para la próxima vez a Evaristo, recuerda decirle esto, decirle lo otro, pero no voy a hacerlo delante de la persona. Entonces es súper importante que miréis la métrica del negocio y de verdad que sé que esto cuesta un montón, que entendáis que vosotros no sois, o sea, en el punto en el que tú eres capaz de decir, tío, no soy el último mono,
pero soy la pieza menos importante o la pieza que digamos que no es imprescindible aquí, tienes un negocio. Porque hasta ese punto el negocio eres tú. Y pues está bien, tienes un buen sueldo quizá, pero pues no es la mejor manera de llamarlo negocio. Total. Luego hay uno, ¿no? Ya casi los tenemos todos, que es bastante frecuente, que es dejar de pensar como una marca personal y comenzar a pensar como una empresa, aunque sea una marca personal, ¿vale? Y cambiar el qué pensarán de mí por cómo mi empresa puede ayudar a más personas y cuáles son las acciones que debo realizar, ¿no? Y esto, obviamente, como creo que hay puntos, ¿no?, que aplican perfectamente a gente cuando está empezando y a gente ya cuando está en un estadio más avanzado, como puede ser este caso. Entonces, hay puntos en los que somos nosotros los que frenamos el crecimiento del negocio precisamente por nuestros miedos o por nuestro ego de, oye, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar si el negocio hace esto? Entonces, tú lo que tienes que pensar realmente, ¿no?, como hemos tratado de poner aquí, es ¿qué es lo más beneficioso para las personas a las que tú estás ayudando, para las personas en las que te enfocas? Y, o sea, es que esto... O sea, tengo tanto feedback positivo de haber hecho esto que no lo puedo recalcar lo suficiente lo importante que es. Siempre y cuando tú pongas a las personas en primer lugar, es decir, siempre y cuando todas las decisiones que tú tomes, acertadas o equivocadas, que no quiere decir que vayas a acertar en todas, sean por el bien de la gente a la que tú ayudas, es imposible que tu negocio no crezca. Y da absolutamente igual que te equivoques, porque es perfectamente normal equivocarse, porque como siempre decimos, cuando creces, estás creciendo porque estás explorando un territorio que no conocías. Entonces necesitas nuevas habilidades, necesitas nuevos conocimientos, necesitas nuevas prácticas, y eso es perfectamente normal. Pero, o sea, si tú lo haces siempre pensando en, oye, a día de hoy, con la información que tengo, con el conocimiento que tengo, considero que esta es la mejor acción para las personas en las que yo me estoy enfocando, es imposible que te equivoques y es imposible que el negocio no crezca. Entonces, sé que esto cuesta porque, de nuevo, habrá algunas de esas decisiones que no sean populares, pero si tú realmente crees que es lo que necesita el negocio, tienes que ir hacia adelante con ello. Y por último, para terminar, has comentado algo al principio que me gustó mucho y quiero aprovechar este podcast para hacer un poco de hincapié. Yo que vengo un poco más a lo mejor de la parte pues de hacer más entrenamiento online y demás, ¿no? Es cierto que muchas veces, más que digamos vuestro ego, qué pensarán otras personas, es qué pensarán mis referentes. Es decir, muchas veces creo que todos en el mundo del entrenamiento, nutrición y demás, ¿no? Como que crecimos en redes viendo referentes, ya sea porque tenían más audiencia, porque hablaban mejor, tenían más títulos, la razón que sea, cada uno tiene un argumento para tener ese referente. Y yo, por ejemplo, he sido una persona que me he visto no sometida, pero sí que acondicionada por lo que opinaban referentes. Yo a lo mejor tomaba acciones y al final, o sea, el referente suele ser una persona que, o sea, como que suele estar mucho más metida en el mundo científico y demás, y es verdad que está un poco desconectada de la vida real o del campo del entrenamiento. Entonces, muchas veces estas personas pues critican mucho el marketing, critican mucho esto, incluso pues hacen memes con lo que tú haces, ¿no? Y si tú eres una persona, hostia, lo hago por los clientes, lo hago porque esto avance, pero mi referente, que es quien yo cierro los ojos por él, a quien admiro, critica lo que hago, me duele. Y me cuestiono, tío, lo que estoy haciendo es bueno o malo. Y ya no es un tema de ego, es un tema de que le estoy en cierto modo fallando, o alguien a quien yo admiro un montón critica lo que yo hago, tía, a lo mejor debería cambiar. Entonces, algo que me ha costado a mí muchísimo entender es llegar a la conclusión de, tú lo dijiste antes un poco, yo no voy a hacer caso a la persona que no tiene la vida que yo quiero, que me parece ese es un punto que es la realidad de la vida, ¿no? Pero para mí, el punto a pensar es ¿por qué el criterio del referente es mejor que el mío? Quiero decir, ¿por qué el criterio del que yo tenía como referente, doctor en ciencias del deporte, lo que sea, que a lo mejor, y a día de hoy, yo he trabajado con más personas que él o que ella, porque él está más en el campo científico y yo más en el campo de calle, ¿por qué su criterio es mejor que el mío? Entonces, creo que muchas veces como que no somos conscientes, y ojalá esta gente fuese consciente, y como tú decías al principio, crease un sector para construir. Porque destruir es súper fácil y seamos realistas, o sea, nosotros ponemos una cámara a vosotros en cualquier centro de entrenamiento del país, en el que sea, en el mío que no lo tengo si lo tuviese, y de cada entrenamiento hay cosas criticables. De cualquiera, hostia, le pusiste más kilos, hombre, es el press militar con la movilidad de hombro que tiene, hombre, es la plancha, todos vemos cosas, entonces, ¿cómo queremos construir? ¿Queremos construir un sector hacia adelante o tirándolo por tierra? Entonces, de verdad, si eres una persona que, como es mi caso, sufrí bastante, no me iba a la cama sin dormir, pero hostia, me jodía bastante, ¿no? Ver, digamos, esas críticas de otros compañeros con el contenido y demás, de verdad que te animo a pensar
porque su criterio es mejor que el mío. Porque si tú, como decía Evaristo, lo haces por tu empresa, por tus clientes, por avanzar, y tú realmente quieres construir un mejor sector, que para eso estamos aquí, para eso es este podcast, tío, toma las decisiones, haz las cosas, y si tienes que dejar de seguir, silenciar o lo que sea, no hay ningún drama, quiero decir. Lo que no vas a hacer es que otra persona sea quien escoja cómo, cuándo y dónde vas a trabajar, porque esa es la receta de la tristeza. Así que, por mi parte... O sea, yo que sí que quería comentar, bueno, de eso que has dicho, ¿no? Dejar una pequeña reflexión, porque creo que es importante, ¿no? Como tú has dicho, es decir, creo que esa frase lo refleja perfectamente, el por qué el criterio de otra persona es mejor que el mío, y voy a ir un paso más allá, ¿no? Y es por qué otra persona tiene que determinar mis criterios de éxito, es decir, lo que a mí me parece bien o lo que yo quiero hacer o el cómo yo quiero que sea mi vida. Eso por un lado. Y luego, que este es el punto que más rabia me da a mí, porque esto no es una crítica, es simplemente una reflexión en voz alta, es ¿quién es otra persona para pensar que su opinión vale más que la mía? ¿Por qué? Porque esa persona puede que sepa más sobre un tema concreto, por supuesto. Puedo admirarla por lo que sabe de ese tema concreto, por supuesto. Pero sobre lo que no sabe nada es sobre mi vida, sobre lo que yo hago, sobre por qué yo hago las cosas, sobre por qué yo tomo decisiones. Entonces, ¿en qué momento él piensa, porque igual que tú piensas que tu criterio es inferior, en qué momento esa persona tiene el derecho de pensar de que su criterio es superior? Es decir, tengo la potestad de decidir qué está bien y qué está mal. Y es, oye, tú tienes tu opinión y la respeto. Es decir, puedo no compartirla, pero la respeto. Pero exactamente igual quiero que tú hagas lo mismo con la mía. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero por lo menos quiero que la respetes. Entonces, creo que esa es una parte que si hiciésemos eso en el sector, creceríamos mucho más. Es respetarnos, escucharnos, entendernos, preguntarnos, el analizar, oye, ¿por qué hacemos las cosas? En lugar de decir, aunque esté mal dicho, a ver quién la tiene más grande. Porque no se trata de eso, se trata de, oye, ¿de qué forma podemos hacer que las personas avancen más, que construyamos una sociedad más sana, que la gente se cuide más, que entrenen más, que coman mejor? Todos queremos eso. Sin embargo, de cara al público muchas veces lo que se ve es lo contrario, porque se ve compañeros criticándose entre ellos o criticando las actuaciones de otros profesionales. Y no digo que no haya que informar a la población, no digo que si hay cosas que realmente no están bien, se digan. Pero una cosa es hacer eso de forma pública y echándonos, digamos, más mierda encima, o otra es decir, oye, vamos, ¿por qué no vamos a reunirnos en un Zoom y hacemos un debate sobre esto? Y tú escuchas mi punto de vista y yo escucho el tuyo, ¿no? Entonces, es simplemente una reflexión, porque ya que el episodio va de ego, creo que algo que hay mucho en el sector de fitness son egos, y creo que todos podríamos trabajar un poco en esa línea. De hecho, y para terminar, o sea, yo no soy de hecho apolítico, o sea, no me gusta la política, pero si escucho una crítica que dice la derecha, la izquierda, el centro, la crítica que se escucha siempre es que los políticos, en lugar de apoyarse entre todos para que el país avance, se pasan el día en el Parlamento criticándose. Esa es la crítica de la población. Entonces, resumen final, aplica tus propios consejos. Quiero decir, si nos quejamos de eso, no hagamos lo mismo con el sector. Así que nada, hasta aquí este episodio que esperamos que os sea de ayuda. Nos escuchamos la próxima vez el lunes a las 8 en punto de la mañana. Un fuerte abrazo y a seguir trabajando.